La pandemia ha hecho que la gente haya descubierto la necesidad de estar en contacto con la naturaleza y ahora hay que conseguir que sigan saliendo al campo. Son palabras de Raúl de Tapia, el director de la Fundación Tormes, protagoniza hoy el Café Televisión. Lo hace inmerso en varios proyectos vinculados a la naturaleza y a la conservación de la biodiversidad, objetivos que precisamente nacieron hace 20 años con la creación de la Fundación Tormes en Almenara de Tormes. Una idea que surgió gracias a los hermanos de Tapia y a la generosidad y altruismo de Francisco Espinosa. Fueron capaces de recuperar una gravera convertida en un vertedero, un espacio degradado restaurado como humedal que hoy en día es todo un ejemplo a nivel nacional junto a la Cañada de los Pájaros en Doñana. Un programa en el que Raúl de Tapia habla sobre la importancia del trabajo en red con otros municipios de la provincia o sobre el papel fundamental de la educación ambiental en nuestra sociedad. Estar dedicado sobre todo a la educación ambiental, al ecoturismo y a una especie de laboratorio de buenas prácticas en restauración. Notábamos a los chavales muy alterados. Es más, lo único que querían era estar en el campo. El trabajar en red, y sobre todo los que estamos en la ribera, es una necesidad. Creo que la curiosidad es la mejor herramienta que podemos tener para educar. En el año 2000, el que es ahora el presidente de la Fundación, Francisco Espinosa, él adquiere una finca relativamente grande y dentro de esa propiedad de 400 hectáreas venía lo que eran los restos de la antigua gravera de Alzasa y Almenara. Y él se quedó muy impresionado porque el paisaje estaba, como él lo definió, completamente torturado. Se había convertido además en un basurero, en un vertedero a raíz del abandono. Y bueno, es una familia que siempre ha ejercido el altruismo, por definirlo de una manera sencilla. Había ya realizado otras labores, ¿no?, de mecenazgo y coincidentemente mi hermano había hecho el proyecto de fin de carrera de la restauración de esa gravera. Entonces él recibió ese proyecto de restauración, lo valoró, nos llamó y nos dijo que sí nos animábamos a ponerlo en marcha, es decir, a ejecutarlo. Nos sorprendió muchísimo, la verdad, eso que te aparezca un mirlo blanco y directamente te plantee sin ningún tipo de cortapisa, ¿no?, restaurar un paisaje, y bajo esa voluntariedad, pues bueno, no nos sonó un poco, digamos, inquietante, pero a los 6 meses nos dimos cuenta que todo iba para adelante y que no había marcha atrás, es decir, que su compromiso era absoluto. Él quiso que esos terrenos se quedaran como bien de interés social. Como todavía existía el boom del ladrillo, nos dio un poco de miedo que lo donara directamente los terrenos a los ayuntamientos, porque era un lugar ideal para montar una urbanización, con lo que se crea la fundación. Le pedimos que quede su familia como salvaguarda de los objetivos originales, y en la fundación se integran todos los pueblos de la perimetría, de tal manera que los pueblos al final sí son propietarios en este formato, ¿no?, como miembros de la fundación y usuarios de esos terrenos, pero siempre van a tener el mismo destino que se tuvo en el comienzo, ¿no?, estar dedicados sobre todo a la educación ambiental, al ecoturismo y a una especie de laboratorio de buenas prácticas en restauración que nos ha permitido, de todo lo que aprendimos en aquella época, en todo el proceso de restauración, exportar el conocimiento. En la actualidad trabajamos en 10 comunidades autónomas, con más de 30 graveras y canteras, y fundamentalmente para 3 empresas de ámbito multinacional. Todo un camino de 20 años contado en 3 minutos. El hecho de restaurar ríos se lleva haciendo mucho tiempo, la Confederación lo ha hecho. Quizás lo que sí fuimos pioneros fue en restaurar esa gravera con un proyecto de libro. De hecho, el documento original del que partíamos era un manual de restauración de graveras inglés. Allí tenían y tienen mucha costumbre de hacer ese tipo de restauraciones, dejándolo como lagunas, como espacios de humedal, y también en lo que creo que sí somos pioneros es que es el proyecto en España con más recorrido en el sentido de seguimiento. O sea, hemos hecho un seguimiento de los últimos 20 años y quizás la Cañada de los Pájaros en Doñana, que es un centro de cría en cautividad, sea un ejemplo semejante. Llevan también 20-25 años
y son los dos humedales en los que más se ha ido recogiendo qué es lo que ha ido ocurriendo, porque el paisaje, aunque parezca mentira, ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Por un lado está lo psicológico y por otro lado, digamos, lo pecuniario, ¿no? Psicológicamente nos quedamos muy sorprendidos, pero quizás nuestra formación, una parte del equipo que somos biólogos, nos imaginábamos que algo nos ocurriría antes o después. Es decir, no se puede forzar los sistemas vitales, los entornos y no sufrir las consecuencias. Es decir, vivimos en el siglo XXI, que es la etapa de las consecuencias. Y en lo económico no nos ha afectado. Perdimos todas las visitas de escolares, pero la Fundación, lo que no se suele ver de la Fundación es que la labor que hacemos de asesoramiento técnico se ha mantenido. Fue muy caótico el volver otra vez a las graveras y a las canteras después del confinamiento, porque el mismo hecho de quedarse en un hotel o ir a comer a un lugar era imposible. Entonces nos encontrábamos con situaciones muy impresionantes. El hecho de que te desmontaran una habitación de al lado para darte de cenar de manera segura. Es decir, una habitación estaba utilizada y la habitación de al lado era como un micro restaurante para ti solo, para generar entornos seguros, ¿no? Y lo que nos ha implicado sobre todo es que en este momento todo nos lleva el doble de tiempo. Es decir, tenemos que invertir muchísimo más tiempo siguiendo el protocolo para conseguir los mismos resultados. Es curioso que la gente de repente ha descubierto la necesidad de la naturaleza, ¿no? Y no lo sabían que la necesitaban. Cuando empezamos a poder andar y salir, yo recuerdo que la Ribera del Tormes estaba conquistada, ¿no? por la gente que salía a caminar, y como vino esa primavera tan explosiva, de repente todo el mundo se dio cuenta que ese manchón verde que había en los entornos más cercanos era naturaleza. Empezaban a descubrir las malvas, empezaban a descubrir los dientes de león, la gente llenaba las redes sociales de amapolas, ¿no? A mí me resultó, yo como botánico, que es digamos la especialización, pues me pareció fantástico. Digo, no ha habido, con todo el respeto, ¿no? Y todo el mal producido, ¿no? Pero no ha habido mejor campaña para mirar hacia la naturaleza que el haber estado tanto tiempo encerrados. De repente todo el mundo se dio cuenta que tenía déficit de naturaleza. De hecho es una patología que se estudia. Ese déficit de naturaleza, lo que hay que tratar es de que no se siga produciendo, es decir, que una vez que se vaya aligerando el virus y que volvamos a una situación más cercana a la original, sigan saliendo al campo. Necesitamos dormir 8 horas, necesitamos una dieta saludable, mediterránea, y necesitamos salir al campo. El hombre y la mujer han evolucionado a lo largo de la historia en la naturaleza. Es decir, si somos Homo sapiens con este cuerpo y con esta manera de relacionarnos con el entorno, es porque hemos vivido 150.000 años del Paleolítico en contacto con la naturaleza, siempre, siempre. Entonces, en el momento en que no la tenemos, nuestro cuerpo empieza a darnos llamadas de atención. Empieza el estrés, empieza la ansiedad, empiezan las tendinitis, las contracturas. Si habéis ido al fisio estos días, veréis que está todo el mundo contracturado de no haberse podido mover. Nuestro cuerpo está hecho para relacionarse con los 5 sentidos, con el entorno natural, y cuando no lo hacemos, repito, te da un toque. Lo que sí hemos notado es que está aumentando mucho, sobre todo desde ayuntamientos, la necesidad de recursos turísticos innovadores. Es decir, en el momento en que se pueda viajar con cierta normalidad, todos vamos a recorrer los paisajes que teníamos pendientes, o los pueblos que teníamos pendientes, o los conjuntos históricos que teníamos pendientes. Entonces, casi todos los ayuntamientos nos están preguntando en la misma línea, ¿no? ¿Qué pueden crear o qué pueden plantear que les permita recibir a los visitantes, digamos, con un recurso nuevo, con una oferta, una iniciativa nueva? Es lógico, ¿no? Creo que parte de esas ayudas que vamos a recibir, si llegan, irán destinadas a devolver otra vez el nivel económico de las empresas turísticas, que es desconcertante la situación en la que se está. Cuando recorres un poco España, yo por oficio me toca recorrerla bastante,
te das cuenta de lo mal que lo ha pasado mucha gente y que lo sigue pasando, porque su foco principal de ingresos es de una manera o de otra el turismo, y si no hay visitantes, todo ese complejo, porque es un nudo gordiano el turismo, hay un montón de relaciones ahí, todo ese complejo se desmonta, se cae. En este momento vamos a seguir con arte emboscado, vamos a generar al menos 2 esculturas nuevas a medio plazo, andamos en ello, y estamos colaborando ahora con la Diputación en el proyecto Arbolar, en el que le propusimos el plantar árboles frutales en los pueblos de Salamanca. Los árboles frutales son muy agradecidos, tanto en la belleza de la floración como luego evidentemente en los frutos, pero luego generan un montón de relaciones con la biodiversidad, ¿no? con la vida animal, que son muy necesarias y muy interesantes. Creo que ese proyecto, ¿no? de devolver los frutales, que muchos han desaparecido al conjunto de la provincia, es una muy buena propuesta que se debería practicar cada X tiempo. Ha ocurrido de manera histórica en muchos países este tipo de iniciativas. Seguimos con todos los trabajos de restauración que os decía y de recuperación de entornos degradados en España. Estamos esperando a ver si podemos organizar de nuevo campamentos en la finca de Almenara de Tormes, en la finca de la Fundación, para de alguna manera que todos estos chicos y chicas que no han podido estar en los últimos meses o desde el año pasado inmersos en la naturaleza lo puedan hacer. De hecho, lo hemos notado. El año pasado que pudimos hacer algo con los pueblos del entorno, notábamos a los chavales muy alterados, muy alterados. Es más, lo único que querían era estar en el campo. Daba igual lo que les plantearas de actividad, que como estuvieran en el campo ya estaban cómodos. Y lo poco que estamos pudiendo hacer ahora lo notamos igual, o sea, que lo que necesitan es estar destechados, o sea, sin tener las 4 paredes alrededor, y asilvestrarse un poco, que es una de las expresiones que más me gusta utilizar con los chavales, porque los chavales de ahora tienen muy poco tiempo de asilvestramiento. Cuando nosotros éramos pequeños echábamos mucho tiempo en el campo, porque estábamos en los pueblos de nuestras familias y era más habitual, pero los chicos de ahora ese contacto constante con la naturaleza lo han perdido, y la gente que ahora empieza a tener niños y niñas, si ellos no recibieron ese contacto con la naturaleza, no lo van a tener hacia sus hijos, es decir, no les van a conceder esa posibilidad de elegir si su tiempo de ocio lo quieren pasar en la naturaleza, y eso es peligroso porque a la hora de hacer luego todo el protocolo de gestión ambiental de un montón de recursos, no conocemos los daños que podemos producir. Me explico. Si queremos que se gestione bien el agua, si queremos que se gestione bien la energía, si queremos que se gestionen bien los residuos, tenemos que entender que los daños que se sufren si no se hace de manera adecuada van siempre hacia la naturaleza. Y si esa naturaleza es un objeto que está dentro del libro de Ciencias Naturales o que simplemente pasa por la ventanilla del coche, la relación causa-efecto no se produce. Entonces la gestión ambiental se complica porque no conoces las relaciones causa-efecto. Nosotros trabajamos con Almenara, con Juzbado, con Torres Menudas, con Pino, con Cerrapicos, con Juzbado más porque su actividad propia es muy dinámica, y se quiso desde el principio en ese pueblo, desde hace ya unos años, tener una dinámica cultural y ambiental muy fuerte, y el hecho de que antes de la pandemia una de las últimas personas que visitaran Juzbado con el proyecto Libro Abierto al Paisaje fuera Ida Vitale, premio Cervantes, te dice de alguna forma el compromiso que hay con la cultura de muy alta calidad, ¿no? En muchos pueblos se está trabajando de manera muy correcta. Hemos estado hablando también de Santa Marta y todas las iniciativas que se desarrollan en la isla del Soto. Creo que el trabajar en red, y sobre todo los que estamos en la ribera, es una necesidad. Yo no concibo la vida aislada en el medio natural, en el medio rural. De hecho, cuando pasas una temporada larga en un pueblo, y más si es un pueblo pequeño, te das cuenta que todo el mundo se termina ayudando, aun cuando sus relaciones sean poco buenas, porque tenemos todos vecindades agradables y otras que a lo mejor no nos agradan, ¿no? Pero da igual, o sea, se terminan todos echando una mano siempre, porque es una cuestión casi a veces hasta de supervivencia, ¿no? Y en el caso de trabajar con los pueblos de manera conjunta,
me parece una opción literalmente inteligente. Es decir, nadie sale para adelante ni desarrolla acciones de manera individual, que sí, que se puede hacer, pero creo que se llega bastante más lejos de la otra forma. Y a nosotros nos ha dado muchas alegrías. También, no digo yo que no nos haya dado algún disgusto, alguna que otra vez el trabajar con determinados pueblos y que luego el resultado no ha sido el esperado, pero al 95% siempre ha sido muy positivo. Hemos estado diseñando todos los años más o menos algún centro de interpretación. El del Castillo de la Biosfera es una apuesta por una manera de contar los recursos naturales distinta, también marcadamente artística. Hicimos el Museo de la Falla de Juzbado, Penalbado Castelo, el Museo de la Cantería de San Felices de los Gallegos, el propio nuestro de Almenara, el de los oficios del Tormes de Santa Marta. El cómo contar a través de los museos y los centros de interpretación creo que se tiene que ir actualizando, hay que ir hacia visiones más amplias, ¿no? En la que no contemos solo el pasado de lo que han sido los lugares, sino que contemos también de qué están viviendo ahora y cuál puede ser el futuro, porque parece que siempre estamos visitando lugares que terminan siendo como reliquias etnográficas, ¿no? Y en los pueblos se sigue trabajando, y los pueblos ya no son solo agropecuarios. Es decir, cuando tú ves la realidad rural es mucho más que el agro y que la ganadería, al margen de lo turístico, ¿no? Con lo cual hay que tratar de contar todas las formas de vivir. Evidentemente la agricultura y la ganadería es una necesidad absoluta y un oficio duro. Los que lo conocemos y algo nos ha tocado, no hay descanso, es decir, son 24 horas al día, 365 días a la semana, pero también hay otros frentes abiertos en los pueblos de cara a sus economías que de alguna manera también hay que sacarlos a la luz, hay que contar cómo se vive en los sitios. Todos los estudios psicológicos que trabajan de 0 a 6 años tienen el mismo resultado, y es que los chavales tienen una relación espontánea con la naturaleza. Es lógico, porque vuelvo a lo que comenté al principio, que es nuestro estado natural, valga la redundancia, ¿no? El convivir con la naturaleza. Entonces su manera de relacionarse normalmente es muy de tú a tú, muy de descubrir, muy de impresionarse, muy de investigar, y a poco que les vayas dirigiendo un poco la mirada y los sentidos, van a reaccionar muy bien. Luego ya les metemos en el sistema educativo, les empezamos a poner reglas, normas y miedos y prejuicios, y reaccionan, bueno, de manera muy diversa. Creo que la curiosidad es la mejor herramienta que podemos tener para educar. El hecho de que hagamos gente curiosa, gente que quiera seguir aprendiendo, es uno de los mejores trabajos, de las mejores labores. Creo que cuando dejamos de aprender, cuando dejamos de tener inquietud, es cuando nos hacemos mayores. O sea, yo el día que deje de estudiar 1 hora al día o deje de querer aprender, ese día sí seré viejo. El principal reto que tenemos es el clima cambiado. Yo no me gusta hablar de cambio climático porque el clima ya ha cambiado hace bastante tiempo, y no somos muy conscientes de las consecuencias. Nos regulamos por ciclos, es decir, nuestro propio cuerpo se regula por ciclos, la economía se regula por ciclos, la agricultura y la ganadería ni os cuento, que se regula por ciclos, y esos ciclos de repetición los alteramos, tenemos un problema muy serio, porque si no tienes seguridad de aquello que va a ocurrir, o por lo menos una cierta seguridad, ¿cómo siembras? ¿A qué te dedicas dentro del mundo ganadero? Si no sabes si vas a tener pastos o vas a tener agua. Los años que ha habido sequía y los ganaderos han estado sin el flujo continuo de agua, estaban desesperados, o sea, pero desesperados de llorar. Y el que el clima cambie al nivel que lo estamos empezando a ver con datos, lo peligroso es que la vuelta atrás no existe. Es como encender un conmutador y a partir de ahí viene una cascada de cambios. Y los colmeneros de la Sierra de Francia, que hasta hace unos años llevaban las colmenas a las zonas de Alicante para polinizar los almendros y evidentemente para sacar la miel y el polen, lo dejaron de hacer porque los almendros no llegaban a tirar la hoja, el almendro tira la hoja a final de año,
El caso es que no la tiraba y cuando empezaba la floración, que en aquella zona empezaba a finales de febrero, tiraba la hoja de repente, la volvía a sacar y florecía de una manera muy irregular, porque el árbol no da para tanto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Que a los colmeneros no les interesaba llevar sus abejas allí porque no tenían la certeza de que ese ciclo se repitiera, que la floración mantuviera las cantidades que debía, con lo cual dejaron de llevar las colmenas. ¿Qué es lo que ocurre a mayores? Que el almendrero, las empresas que estaban allí asentadas, si encima de tener una floración irregular le quitas el apoyo de los polinizadores, de las abejas, que le incrementan mucho la floración, la fructificación, los niveles de rendimiento del árbol caen en picado. Os he puesto solo un ejemplo, imaginaros con todos los ciclos en los que estamos metidos, ¿no? Es inquietante, es inquietante. Yo soy positivo, que conste, no lo voy a perder nunca ese positivismo, pero creo que hay que darle más importancia de la que tiene. Frente al virus tenemos vacunas, a Dios gracias. Frente al cambio climático la situación es más compleja.